Hola chicos, buenas. Hoy para terminar la unidad ARIA vamos a trabajar un poco algunos ejercicios de lectura, ¿está bien? Bueno, pues antes de leer, tengo algunas preguntas que haceros. Quiero que contestéis, entonces ahí en vuestras casas, en voz alta. Si sentís la necesidad, podéis escribir también, pero no hace falta, ¿está bien? Lo más importante ahora es que intentéis contestar hablando, ¿vale? Pues, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿dónde veraneas? O sea, ¿dónde pasas los veranos? ¿Has pasado siempre tus vacaciones de verano en el mismo sitio, en el mismo lugar? ¿Cuánto tiempo solías pasar de pequeño? ¿Cuánto tiempo acostumbrabas a pasar de pequeño? ¿Ibas con toda tu familia? ¿Y cómo te sentías cuando tenías que regresar? Entonces aquí la primera cuestión con varias preguntas dentro de ella. Quiero que contestéis de manera sencilla, intentando utilizar todo lo que habéis aprendido hasta ahora. Ya hemos visto, por ejemplo, algunos pasados, entonces es importante para contar esto. ¿Dónde veraneas? Podéis decir, hoy día veraneo en una playa que está cerca de mi casa, en Santa Catarina, por ejemplo. Vosotros podéis decir, no, yo veraneo en otro país, generalmente voy a Argentina, o voy a Chile, o voy a Uruguay, como queráis. Entonces podéis contar cómo es vuestro verano. Estamos hablando aqui de las vacaciones de verano, tá bem? Então, vocês podem falar das férias de verão, claro, né? Que parte dele nós trabalhamos, enfim. E aqui, has passado sempre no mesmo sítio? Lembrando, então, esse passado composto que nós já vimos. Então, para responder, vocês vão utilizar, no lugar de as, vocês vão usar e, né? Então, he pasado siempre mis vacaciones en la misma playa con mi familia, o ya he pasado mis vacaciones en varios lugares diferentes. Importante entonces utilizar este pasado aquí, ¿vale? Después aquí, ¿cuánto tiempo solías pasar de pequeño? Solías, soler é costumar. Então, quanto tempo você costumava ficar lá de pequeno? Quando era pequeno, né? Então, de pequeña, solía pasar un mes de vacaciones en la playa, o 40 días, o 10 días, que sea. Podéis contar así de manera simple. Y después aquí, ¿con quién ibas? ¿Con tu familia? Sí, iba con toda mi familia. Entonces, un recuerdo del vocabulario. Iban mis hermanos, mi padre, mi madre, mis tíos, mis abuelos y yo. Entonces, podéis ahí intentar acordarse un poco también el vocabulario de familia. Y después, ¿cómo te sentías cuando tenías que regresar? Yo me ponía triste porque me gustaba quedarme en la playa con mis amigos de verano. Bueno, que sea. Entonces, aquí también nos acordamos un poco el vocabulario de estados de ánimo, ¿está bien? Entonces, yo me ponía triste, yo me ponía feliz porque quería volver a las clases, como queráis, ¿está bien? Entonces, aquí es una cuestión que va a ser un repaso de varias cosas que ya hemos trabajado. Bueno, la cuestión 2. ¿Cómo viajabas hasta allí? Has ido siempre en el mismo medio de transporte. Entonces, acordándonos siempre que medio de transporte se utiliza en. Entonces, íbamos, mi familia y yo, íbamos en coche a la playa, porque estaba cerca y llevábamos solamente algunas horas para llegar. O entonces, mi familia y yo íbamos en autobús, en avión, como queráis, ¿está bien? Y después, aquí la tercera parte. ¿Guardas buenos recuerdos de tus veraneos cuando eras pequeño? ¿Sí? Bueno, sí. Entonces ahí vamos a contar algo que recuerdes, ¿está bien? Entonces, sí, tengo buenos recuerdos. Uno de ellos es que una vez mi primo pasó eso, pasó aquello, ¿está bien? Entonces, quiero que contéis algo bastante interesante que haya ocurrido para vosotros y que todavía sigue en vuestra memoria, ¿vale? Bueno, ¿por qué todas estas cuestiones? Porque hay un texto hoy que habla acerca de veraneo. Es un texto de una autora que se llama Isabel Allende, ¿vale? Se escribe así, mira, Isabel Allende.
Isabel Allende es bastante famosa. Ella es sobrina de Salvador Allende, que fue presidente de Chile, que fue quitado de su puesto entonces por un golpe militar en Chile. Y bueno, ella es bastante famosa, creo que hoy vive en Estados Unidos, tiene muchos libros. Su libro más famoso se llama La Casa de los Espíritus y es bastante bonito, es muy interesante. Y hay hasta una película de este libro, ¿vale? Podéis buscar entonces La Casa de los Espíritus, que es bastante interesante y bonita la historia. Bueno, este texto es parte, entonces, está extraído de un texto de ella que se llama Paula, ¿está bien? Entonces aquí Paula, que es la personaje de Isabel Allende, va a contarnos un poco sobre sus veraneos. Pido que vosotros pongáis mucha atención a la hora que estoy leyendo yo, que acompañéis por ahí, sea por aquí o entonces por las hojas que tenéis ahí en vuestras casas con el PDF, ¿está bien? Vamos a ver entonces. Los veranos de mi infancia transcurrieron en la playa, donde la familia tenía una gran casona destartalada frente al mar. Partíamos en diciembre antes de Navidad y regresábamos a finales de febrero, negros de sol y llenos de fruta y pescado. El viaje, que hoy se hace en 1 hora por autopista, entonces era una odisea que tomaba un día completo. Los preparativos comenzaban con una semana de anterioridad. Se llenaban cajas de comida, sábanas y toallas, bolsas de ropa, la jaula con el loro, un pajarraco insolente capaz de arrancar el dedo de un picotazo a quien se atreviera a tocarlo y, por supuesto, nuestra perra Pelvina López Pun. Sigue aquí entonces el relato de la niña. De la mujer, mi abuelo tenía un coche inglés negro y pesado como un tanque. El Tata, que debía detenerse a menudo para que nos bajáramos medio desmayados a respirar aire puro y estirar las piernas, conducía aquel carromato maldiciendo la ocurrencia de llevarnos a veranear. También paraba en las parcelas de los agricultores a lo largo del camino para comprar queso de cabra, melones y frascos de miel. Una vez adquirió un pavo vivo para engordarlo. Se lo vendió a una campesina con una barriga enorme a punto de dar a luz y mi abuelo, con su caballerosidad habitual, se ofreció para atrapar el ave. A pesar de las náuseas, nos divertimos un buen rato ante el espectáculo inolvidable de ese viejo cojo corriendo en fragorosa persecución. Lo vimos regresar el automóvil cubierto de caca con su trofeo bajo el brazo, bien atado por las patas. Nadie imaginó que la perra lograría sacudirse el malestar por unos minutos para arrancarle la cabeza de un mordisco antes de llegar a destino. Bueno, perdón primero por la garganta que está un poco mala, estoy un poco gripada. Porque aquí en Curitiba, donde estamos ahora, hace una temperatura muy alta en un día, en otro muy baja, entonces no hay salud que aguante tantos cambios así de temperatura. Bueno, pues entonces, volviendo aquí al texto, habéis notado que es entonces un relato de los veraneos de esta mujer cuando era niña. Ella va a contar entonces que iba con sus abuelos, ella va a decir cómo iban, qué época del año está hablando, ¿verdad? Entonces ahí en vuestras casas podéis hacer un repaso, leer vosotros mismos y buscar algunas palabras que podáis no identificar en el contexto y no conocerlo, ¿está bien? Para comprender bien el texto. Y si os interesa, está aquí abajo Paula de Isabel Allende, se puede encontrar en internet el cuento, ¿vale? Está bastante fácil para encontrarlo y leerlo completamente. Mira, aquí yo he traído algunas palabras que pueden ser diferentes y difíciles a veces de encontrar. Por ejemplo, cuando ella va a decir carromato, que su abuelo la llevaba y llevaba a toda su familia en un carromato. Es un carruaje o vehículo viejo. En este caso, un vehículo viejo, un vehículo inglés pesado que ella ha dicho, ¿verdad?
Y maldecir la ocurrencia. Ella ha dicho que su abuelo maldecía la ocurrencia de llevarlos a veranear. Entonces esto quiere decir quejarse de algo, criticar la idea de hacer algo. O sea, a su abuelo no le gustaba tanto llevar a toda la familia a veranear. Y después aquí arrancar como en portugués, que es quitar con violencia, tirar con violencia, ¿no? Y mordisco, que es mordedura, bocado. En portugués también se parece bastante, ¿verdad? Tenéis ahí estas palabras. Si hay otras que no conocéis, otra vez, importante que busquéis, ¿está bien? Y aquí algunas preguntas de interpretación acerca de este texto. ¿En qué estación del año es Navidad en el país de la autora? ¿Cómo era el viaje entonces? ¿Qué medio de transporte utilizaban? ¿Cuántos miembros de la familia, incluyendo los animales, se iban de vacaciones? ¿Por qué se quejaba el tata? ¿Y qué alimentos compraban por el camino? Entonces, después de leer, quiero que intentéis contestar estas preguntas. Podéis dar al pause y después yo voy a hablar un poco acerca de las respuestas, ¿está bien? Entonces, podéis hacerlas, por favor. Pues muy bien, vamos a ver la primera pregunta. Entonces aquí, ¿qué estación del año es Navidad? Bueno, la estación del año es verano, ¿verdad? Entonces ella va a veranear, claro, antes de Navidad. Entonces probablemente está en un probablemente no, seguro que está en un país que está al sur, como nosotros aquí en Brasil, ¿verdad? Que tenemos en el hemisferio sur nuestro verano en el mes de diciembre. ¿Está bien? Después, la segunda pregunta aquí va a hablar del viaje. Podéis contestar con vuestras palabras, hablar que los preparativos empezaban una semana antes, que se llevaba un día para llegar porque no había autopista, que el coche era viejo, ¿está bien? El 3 aquí entonces, ¿cuál es el medio que utilizaban? Como ya había dicho, entonces era un coche inglés del abuelo, ¿verdad? Que era bastante viejo, pesado, ¿no? Entonces tardaba mucho en llegar. La pregunta número 4 habla de los miembros de la familia. Claro, no está bastante aclarado esto en el texto, en esta parte, pero se supone entonces que iban los abuelos, los padres, ¿verdad? Y también, además de ellos, 2 mascotas, ¿verdad? Mascotas son animais de estimación. Entonces, el loro y la perra, ¿verdad? Bueno, y el 5 entonces, de que se quejaba el tata, se quejaba de llevar a la familia, entonces a veranear, como ya hemos visto también. Maldecía, ¿verdad? Eso. Y la última pregunta. ¿Qué alimentos compraban por el camino? Compraban queso de cabra, melones, miel. Bueno, entonces las preguntas aquí no son tan difíciles, solamente hay que volver al texto con mucha atención para contestarlas, ¿vale? Importante que vosotros intentéis contestar no exactamente con las palabras del texto, sino con con vuestras palabras, ¿está bien? Bueno, entonces chicos, es esto. Espero que os haya gustado conocer un poquito más de Isabel Allende. Una parte de su obra, ¿verdad? Muy pequeñita. Podéis buscar más acerca de la autora y también de sus obras de literatura que son fantásticas, ¿vale? Bueno, nos vemos chicos la próxima clase. Hasta luego.